La enfermera fue despedida por ayudar a un vagabundo herido, sin saber que había salvado al hombre más rico de la ciudad. Yulia Somova estaba terminando otro turno de noche en el Hospital Municipal de San Francisco, cuando escuchó gritos que provenían de la entrada de urgencias. Eran las 4 de la madrugada de un frío viernes, y ella acababa de cerrar la última ficha de paciente cuando dos guardias de seguridad arrastraron a un hombre por las axilas, dejando un rastro de sangre en el suelo recién fregado. «Otro vagabundo borracho», murmuró Igor, el enfermero jefe, sin siquiera levantar la vista de sus papeles. «Pónganlo en una camilla al final y esperen a la mañana. No vamos a gastar recursos en gente así ahora». Yulia observó cómo arrastraban al hombre. Estaba inconsciente, con heridas profundas en la frente y en el brazo izquierdo. Su ropa estaba sucia y rasgada en varios lugares. Por las heridas era obvio que lo habían golpeado brutalmente. No era solo un caso de borrachera. Demasiada sangre fresca, demasiadas lesiones recientes. «Igor está realmente herido. Mira cuánta sangre», dijo Yulia acercándose a la camilla donde habían acostado al hombre. «Yulia, ¿cuántas veces tengo que repetir? No gastamos materiales caros en vagabundos. Que se despabile y por la mañana se irá solo», dijo Igor irritado, volviendo su atención a los papeles. Pero Yulia no podía ignorarlo. El hombre tenía una herida profunda en la frente de la que sangraba mucho, y su brazo estaba en una posición extraña, posiblemente fracturado. Si no lo examinaban de inmediato, podría haber complicaciones graves. Miró a su alrededor y notó que las otras enfermeras fingían estar demasiado ocupadas para intervenir. «Al menos le limpiaré las heridas y le haré un vendaje sencillo», dijo Yulia, sacando gasas y suero fisiológico del armario de suministros. «Yulia, te lo advierto, no te metas en esto. La administración está vigilando los gastos innecesarios», subió la voz Igor. Pero Yulia ya estaba junto a la camilla. Comenzó a limpiar con cuidado la sangre del rostro del hombre. Bajo la capa de suciedad de las abrasiones, vio que no era tan viejo como había parecido a primera vista. Tenía unos 40 años, cabello oscuro y desordenado, piel curtida por el sol. Sus manos, aunque sucias, no parecían las de alguien que hubiera vivido toda su vida en la calle. «Yulia, para inmediatamente», gritó Igor, atrayendo la atención de las otras enfermeras. «Has desobedecido una orden directa». «Soy enfermera desde hace 8 años. Juré salvar vidas, no elegir qué vidas son dignas de ser salvadas», respondió Yulia, continuando con la curación de las heridas. La discusión atrajo la atención de otros trabajadores del turno. Alisa, una enfermera que siempre había competido con Yulia por ascensos, se acercó con una sonrisa maliciosa. «Gente, miren. Yulia se ha convertido en la salvadora de la nación, gastando nuestro material en un vagabundo mientras nosotros nos deslomamos con pacientes de verdad», dijo Alisa en voz alta para que todos la oyeran. «Un paciente es un paciente, Alisa. La profesión no elige la clase social», respondió Yulia, pero sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza bajo las miradas de todos a su alrededor. «Ay, por favor, Yulia. Todos saben que haces esto solo para presumir. ¿Quieres ser la santurrona de esta historia?», se unió a las burlas otro enfermero, Oleg. «Puedo apostar que si alguien de tu familia estuviera esperando en la fila para ser atendido, no querrías que perdieran el tiempo con un vagabundo». Lo que más le dolió fue que Yulia realmente creía en lo que hacía. Había llegado a la medicina por vocación, porque quería ayudar a la gente. Ver cómo sus colegas trataban a un ser humano como basura le causaba una profunda indignación. «No hago esto para presumir. Lo hago porque es mi trabajo», dijo Yulia, aplicando antiséptico en la herida de la frente del hombre. «El trabajo es cumplir las órdenes del enfermero jefe», se burló Alisa. Pero Yulia siempre ha creído que es la mejor de todas. Alexandra Ivanov llevaba varios minutos consciente, pero mantenía los ojos cerrados. Se despertó por las voces elevadas y escuchó toda la discusión. Lo que más le impactó no fueron los insultos, que había oído en las últimas semanas. Viviendo en la calle había oído cosas peores. Lo que le impactó fue la determinación de la enfermera para defenderlo. Sintió sus manos, cuidadosas y atentas, limpiando sus heridas. Sintió una preocupación genuina en cada movimiento.
Había pasado mucho tiempo desde que alguien lo había tocado con tanta humanidad, y por las voces a su alrededor, comprendió que sus colegas la estaban humillando precisamente por él. Julia, te doy una última oportunidad. Termina este circo ahora mismo, o tendrás serios problemas, dijo Igor, acercándose a la camilla con una expresión amenazante. Igor, solo estoy haciendo un vendaje normal. No pido una operación o un análisis costoso, solo una humanidad básica, respondió Julia terminando de limpiar la herida. Humanidad. Julia, baja a la tierra. Aquí trabajamos, no jugamos a ser la Madre Teresa de Calcuta, se rió Oleg. Y las otras enfermeras se rieron con él. Alexandra apretó los puños disimuladamente. Oyó cómo a la mujer que le había salvado la vida la humillaban y se reían de ella por hacer su trabajo con dignidad. Quiso levantarse, quiso defenderla. Pero comprendió que si revelaba que estaba consciente, la situación solo empeoraría. Miren, gente, Julia es tan conmovedora, cuidando a su nuevo novio, lanzó a Lisa provocando una carcajada de los demás. Julia sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos, pero no iba a mostrar debilidad. Terminó el vendaje y comprobó el pulso de Alexander. Era normal, fuerte. Al menos no había peligro de muerte por ahora. Listo, todo limpio y vendado. Ahora puede descansar sin riesgo de infección, dijo Julia guardando los materiales. Felicidades, Julia, has gastado 15 rublos en el vendaje de un vagabundo que mañana volverá a estar sucio, dijo Igor con sarcasmo. Espero que te sientas como una heroína. Julia no respondió. Miró una vez más al hombre en la camilla, que ahora, después de haber sido limpiado y curado, parecía dormir profundamente. En su rostro había algo que la intrigaba, pero no podía entender qué. Julia, ven aquí, necesito hablar contigo, llamó Igor, señalando el pasillo. Julia siguió al enfermero jefe a un lugar más apartado, presintiendo ya que la conversación sería desagradable. Igor tenía esa expresión que ponía cuando iba a tomar decisiones, sabiendo que eran injustas, pero políticamente convenientes para él. Julia, me has desobedecido delante de todo el equipo. Has puesto en duda mi autoridad y has gastado materiales sin permiso, dijo Igor en tono oficial. Igor, solo hice un vendaje normal. 15 rublos en materiales no van a arruinar el hospital, respondió Julia tratando de mantener la calma. No se trata solo de dinero, Julia. Se trata de una cuestión de jerarquía. Si te permito que infrinjas mis órdenes, mañana todos pensarán que pueden hacer lo que quieran. Julia comprendió por su tono que la conversación ya tenía un resultado predeterminado. Igor había tomado la decisión antes de llamarla. Me veo obligado a expedirte una amonestación por escrito por insubordinación y uso indebido de recursos, dijo Igor, sacando una hoja de papel de su bolsillo. Y dependiendo de la reacción de la administración, podría pasar algo peor. Igor, esto es absurdo. Salvé la vida a un hombre herido, dijo Julia, pero comprendió que estaba gastando palabras en vano. Has desobedecido una orden directa, y en un hospital eso tiene consecuencias. En la camilla, Alexander lo escuchaba todo. Cada palabra de la amonestación injusta, cada matiz amenazante en la voz del enfermero jefe. A la mujer que lo había ayudado con tanto cuidado, ahora la castigaban por haber hecho lo correcto. Apretó los puños con más fuerza, luchando contra el deseo de levantarse y decir la verdad sobre quién era realmente. Julia firmó la advertencia con manos temblorosas. Años de una carrera impecable quedaron manchados por un acto de humanidad. Era a la vez irónico e indignante. Cuando regresaron a la sala de emergencias, las otras enfermeras miraban a Julia con expresiones que oscilaban entre la lástima y la satisfacción maliciosa. Alisa tenía esa misma sonrisa, como si acabara de ganar puntos en las intrigas políticas del hospital. «¿Y bien, Julia, valió la pena hacerse la heroína?», preguntó Alisa en voz baja, fingiendo que ordenaba las fichas de los pacientes. Julia no respondió. En silencio puso en orden su puesto de trabajo. Guardó sus pertenencias personales y tomó su bolso. Su turno había terminado y solo quería irse y olvidar aquella maldita noche.
Antes de marcharse, miró una vez más la camilla donde yacía Alexander. Parecía dormir profundamente. Su respiración era regular, su tez mejor después del tratamiento. Al menos ella había marcado la diferencia para una persona, aunque le hubiera costado caro. «Que se mejore», susurró en voz baja, pensando que él no la oía. Pero Alexander la oyó, y cuando Julia salió por la puerta de urgencias a la fría mañana, abrió lentamente los ojos. Por primera vez en varias semanas, en su pecho había algo más que tristeza e ira. Había gratitud y determinación. Julia caminó hacia la parada del autobús al amanecer, envuelta en su fino abrigo, pensando en lo que acababa de suceder. La advertencia oficial ya estaba en su expediente personal, y sabía que Igor no lo dejaría así. En los próximos días, cualquier error sería un pretexto para algo peor. Se miró las manos en las que aún quedaban rastros de sangre. Incluso después de haberlas lavado varias veces, había hecho lo correcto, estaba segura de ello. Pero en el mundo en que vivía, las acciones correctas, al parecer, tenían un precio demasiado alto. El autobús llegó vacío, como siempre a esa hora. Julia se sentó junto a la ventana y apoyó la cabeza en el cristal frío, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. En unas horas regresaría a otro turno, fingiendo que nada había pasado. Pero algo dentro de ella había cambiado aquella noche. Una semilla de rebelión, de la que aún no sabía que germinaría y cambiaría por completo su vida. Alexander esperó a que el movimiento en el hospital se calmara por completo antes de levantarse de la camilla. Eran casi las 6 de la mañana, y solo una enfermera adormilada permanecía de guardia para emergencias. Se movía lentamente, revisando sus heridas. El dolor en el brazo era intenso. Probablemente una fractura, pero nada amenazaba su vida en ese momento. Llegó al baño del personal, donde pudo verse por primera vez en el espejo después de la paliza que había recibido. El vendaje en la frente estaba hecho con cuidado, profesionalmente. Julia había trabajado con atención y esmero, a pesar de la humillación de sus colegas. Alexander pasó los dedos por el vendaje, recordando la suavidad de sus manos. Dentro de la chaqueta rota en el bolsillo del pecho, protegido por plástico, estaba su teléfono. Milagrosamente había sobrevivido al caos de la noche anterior. Alexander lo encendió y vio decenas de llamadas perdidas, mensajes urgentes y correos electrónicos de trabajo. Su desaparición no había pasado desapercibida. Lo primero que hizo fue llamar a Víctor, su chofer y guardaespaldas. El teléfono ni siquiera tuvo tiempo de terminar de sonar. «Alexander, por el amor de Dios, ¿dónde está? Llevamos 3 días buscándolo». La voz de Víctor estaba llena de alivio y desesperación. «Víctor, estoy en el Hospital Municipal de San Francisco. Recógeme, pero sin ruido. No quiero llamar la atención en el hospital». «¿Qué ha pasado? ¿Está herido? Ahora mismo llamo a una ambulancia privada». «Víctor, basta. Escucha lo que te digo. Recógeme solo. Un coche normal. Nada de limusinas, nada de escándalos. Y trae ropa normal». Alexander colgó antes de que Víctor pudiera hacer más preguntas. Regresó a la camilla y fingió dormir, esperando a su chofer, pero en su cabeza bullían planes. Primero, averiguar el nombre completo de esa enfermera, luego averiguar todo sobre ella. 40 minutos después, Víctor apareció en el hospital con jeans y camiseta, disfrazado de pariente que venía a visitar a uno de los pacientes. Al ver a Alexander, apenas pudo contenerse para no hacer preguntas delante de extraños. «Hermano, ¿cómo estás?», dijo Víctor en voz alta, interpretando su papel a la perfección. «Mejor ahora que has llegado», respondió Alexander, levantándose lentamente. «Vámonos a casa». Salieron del hospital, caminando despacio, Alexander apoyándose en el brazo de Víctor. En el coche, lejos de oídos indiscretos, Víctor finalmente pudo hacer las preguntas que había contenido. «Alexander, por el amor de Dios, ¿dónde estuviste estos 3 días? En la empresa todo está patas arriba. La dirección está desesperada. Tu secretaria casi sufre un ataque de nervios». Alexander miraba por la ventana, observando cómo la ciudad despertaba a un nuevo día. «Estuve investigando algo, Víctor, personalmente». «¿Qué exactamente? ¿Y cómo te encuentras en este estado?», preguntó. «Recordarás los mensajes anónimos que recibimos sobre la mala gestión en los hospitales públicos que reciben nuestras donaciones». Víctor asintió. Alexander era el propietario del Titan Group,
un conglomerado que controlaba empresas de tecnología, construcción e inversiones. Una de las señas de identidad de la empresa eran las donaciones a hospitales públicos, pero últimamente habían llegado quejas sobre mala gestión y corrupción. Decidí investigar personalmente. Me disfracé de vagabundo y durante 3 días observé el Hospital Municipal de San Francisco, continuó Alexander. Lo que vi dentro es mucho peor de lo que habíamos imaginado. ¿Y cómo te lesionaste? Otros vagabundos intentaron robarme anoche. Me golpearon, pero obtuve información valiosa y conocí a una persona que cambiará por completo nuestra estrategia. Víctor conocía a Alexander desde hacía 10 años y sabía reconocer cuando su jefe planeaba algo a gran escala. En su voz había una energía especial, una determinación que iba más allá de los negocios. ¿Con quién te has conocido? Con una enfermera llamada Julia. Fue la única persona en todo el hospital que me trató como a un ser humano. Me salvó Víctor y fue humillada por sus colegas por ello. Llegaron a la mansión de Alexander en Beverly Hills, una propiedad de 2,000 metros cuadrados, oculta tras altos muros y exuberantes jardines. Víctor ayudó a Alexandra a entrar e inmediatamente llamó al médico personal para que examinara sus heridas. El doctor Sergei Petrov llegó 20 minutos después con un maletín médico completo. Había sido el médico de la familia durante muchos años, acostumbrado a atender discretamente a la élite. Alexander, por el amor de Dios, ¿qué locura es esta? Tienes el brazo roto y esa herida en la frente debería haber sido suturada hace varias horas. Sergei, trátame aquí mismo. No iré a un hospital privado ahora y no registres nada oficialmente. Mientras el médico entablillaba su brazo y suturaba la herida de su frente, Alexander le contó su experiencia de 3 días. Lo que había visto en el hospital era un reflejo de todos los problemas existentes en el sistema de salud pública. Alexander, podrías haber muerto. Las investigaciones las hacen profesionales, no vagabundos disfrazados en las calles, gruñó el doctor Sergei aplicando anestesia local. Si hubiera enviado a detectives profesionales, nunca habrían visto lo que vi yo. Nunca habrían conocido a Julia. Cuando el médico terminó y se fue, Alexander llamó a Víctor para una conversación seria. Se sentaron en el despacho de la mansión, una habitación revestida de madera noble con vistas al mar. Víctor, necesito al mejor detective privado de la ciudad. Quiero saberlo todo sobre Julia Somova, la enfermera del Hospital Municipal de San Francisco. Todo, dónde vive, su familia, su educación, su situación financiera, su reputación profesional. Quiero saber qué clase de persona es, si tiene hijos, si está casada, cuáles son sus sueños. Víctor lo anotó todo en su cuaderno, pero estaba claramente preocupado. Alexander, ¿estás seguro de que no se golpeó la cabeza más fuerte de lo que cree? Esto parece una obsesión. No es una obsesión, Víctor, es gratitud y estrategia. Esa mujer posee lo que nuestra empresa necesita desesperadamente. ¿Qué exactamente? Una honestidad genuina. Arriesgó su propio trabajo para ayudar a un desconocido a quien todos a su alrededor consideraban basura. Esas personas son una rareza. Víctor conocía a Alexander lo suficientemente bien como para entender que si él decidía algo, era mejor no discutir. De acuerdo, llamaré a Dmitry Popov. Es el mejor detective que conocemos. Y Víctor, quiero resultados rápidos. Si ella sufrió por haberme ayudado, necesito saberlo hoy. Mientras Víctor llamaba, Alexander se dio una ducha larga y por primera vez en 3 días se puso ropa limpia. En el espejo del baño apenas se reconocía. 3 días en la calle le habían cambiado la perspectiva sobre muchas cosas, especialmente sobre lo que realmente importa en la vida. Dmitry Popov llegó a la mansión al atardecer, trayendo equipo de última generación y un equipo pequeño pero eficaz. Era un hombre de 50 años con canas, que había trabajado en la Policía Federal antes de abrir su propia agencia de detectives. Señor Ivanov, puedo completar el trabajo en 48 horas, pero quiero aclarar si es con fines legales o personales. Ambos. Dmitry, necesito absoluta confidencialidad. Si alguna información sobre esta investigación se filtra, nuestra colaboración terminará hoy. Dmitry asintió. Trabajar para Alexander Ivanov era uno de los contratos más lucrativos y no iba a arruinarlo por descuido.
Mientras la investigación avanzaba, Alexander dedicó el día siguiente a analizar los informes financieros del Hospital Municipal de San Francisco. Su empresa donaba $500,000 al año a esa institución, pero los documentos mostraban que el dinero se destinaba a compras infladas y salarios de empleados fantasmas. Al segundo día, Dmitri regresó con un expediente completo sobre Yulia Somova. Los datos eran a la vez alarmantes e inspiradores. Yulia Somova, 29 años, graduada de la Universidad Federal. Especialidad: urgencias. Trabaja desde hace 8 años en el Hospital Municipal de San Francisco. Reputación impecable. Varias menciones honoríficas por su dedicación a la causa. Comenzó Dmitri abriendo una carpeta con documentos y fotografías. Ella mantiene sola a su madre, enferma de Alzheimer, que se encuentra en una clínica privada. Su salario apenas le alcanza para pagar el tratamiento. Alexander sintió un nudo en el pecho. Yulia atravesaba serias dificultades económicas para cuidar a su madre enferma, y aún así había arriesgado su trabajo para ayudar a un desconocido. Continúa, dijo Alexander. Vive en un apartamento de 2 habitaciones en las afueras. Lleva 2 meses sin pagar el alquiler. Hace turnos dobles en el hospital y los fines de semana limpia casas para complementar sus ingresos. ¿Limpia casas, dices? Los sábados y domingos trabaja como limpiadora en casas de señoras ricas para llegar a fin de mes. Alexandra apretó los puños. Una enfermera cualificada, dedicada y honesta, se veía obligada a trabajar de limpiadora los fines de semana, mientras inútiles como Igor recibían jugosos salarios por humillar a sus subordinados. Hay más. Ayer la despidieron del hospital. La sangre de Alexander se heló. ¿Cómo que la despidieron? Despido por causa justificada. El motivo oficial: insubordinación y uso indebido de los recursos del hospital. La llamaron a la oficina del director ayer por la mañana y la despidieron de inmediato. Dmitri mostró una copia de la orden. Yulia había perdido su trabajo por haberlo ayudado a él. Era una injusticia flagrante y escandalosa. ¿Dónde está ahora? Trabaja como limpiadora en un edificio de oficinas en el centro. Consiguió el trabajo ayer gracias a una amiga. Gana 1/3 de su salario anterior como enfermera. Alexander se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Yulia estaba pagando un precio demasiado alto por hacer lo correcto, y él tenía el poder de cambiarlo todo. Dmitri, quiero que estés atento a su situación. Cualquier problema, cualquier dificultad, infórmame de inmediato. Señor Ivanov, ¿puedo preguntar cuál es el plan? Alexander miró por la ventana el mar azul que se extendía hasta el horizonte. El plan es restaurar la justicia, Dmitri, y posiblemente encontrar a una persona que me ayude a reformar por completo la estrategia de donaciones a los hospitales públicos. Esa noche Alexander no pudo dormir. Estaba sentado en la terraza de la mansión, observando las luces de la ciudad y pensando en Yulia. Ella estaba en algún lugar allá abajo, probablemente angustiada por las deudas y un futuro incierto. Y todo por su culpa, porque había hecho lo que cualquier trabajador de la salud está obligado a hacer. A la mañana siguiente, Alexander tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Víctor, prepara el coche. Iremos a inspeccionar varios edificios de oficinas en el centro. ¿Hay algún objetivo específico? Voy a buscar a la limpiadora que debe saber a quién salvó realmente esa noche en el hospital. Yulia estaba arrodillada en el suelo del 12º piso del edificio. Fregaba furiosamente el mármol, desahogando toda su frustración en cada movimiento. Habían pasado 3 días desde su despido injusto, y todavía no podía creer lo rápido que su vida se había derrumbado. 8 años de carrera impecable destruidos por un acto de humanidad. El uniforme de limpiadora le quedaba 2 tallas más grande y se lo había prestado su jefa, porque Yulia no tenía dinero para comprar el suyo. Los guantes de goma le rozaban las manos, acostumbradas a la delicadeza de los procedimientos médicos, no al tosco trabajo de limpieza. «Yulia, termina este piso, aún tenemos 3 más para hoy», gritó Tamara, la jefa de limpieza, una mujer de unos 50 años que dirigía el equipo con mano de hierro. Yulia murmuró, «Sí, señora», y siguió frotando.
El salario de limpiadora era inferior a 1,000 rublos al mes, un tercio de lo que ganaba como enfermera. Con los gastos de la clínica donde estaba su madre, ya no sabía cómo llegar a fin de mes. Y entonces, en el pasillo, se oyeron pasos firmes. Levantó la vista y vio a un hombre con un traje azul oscuro que se acercaba, acompañado de otro, más bajo, que parecía un asistente o guardaespaldas. El hombre del traje tenía un aspecto diferente. Bien cuidado, elegante, pero en su rostro había algo familiar. «Disculpe», dijo deteniéndose frente a ella. «¿Es usted Yulia Somova?» Yulia se levantó lentamente, quitándose los guantes sucios. Era extraño que alguien la llamara por su nombre, más aún en ese edificio donde ella era solo una limpiadora más, invisible. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» El hombre la observó en silencio durante unos segundos, como si tomara valor para hablar. En sus ojos había algo que ella reconocía, pero no podía entender qué exactamente. «Mi nombre es Alexander Ivanov. Necesito hablar con usted sobre una noche en el Hospital Municipal de San Francisco». La sangre de Yulia se heló. Alexander Ivanov. Conocía ese nombre. Lo había visto en periódicos, revistas de negocios, uno de los empresarios más ricos, dueño de un imperio empresarial valorado en miles de millones. Pero, ¿qué querría una persona así de ella? «Disculpe, señor, pero creo que se equivoca. Trabajé en el hospital hasta hace poco, pero no recuerdo haber tratado a nadie con ese nombre». Alexander sonrió, y entonces Yulia reconoció los ojos, la sonrisa. Incluso limpio, bien arreglado, con el aspecto de un millonario, seguía siendo el mismo hombre al que ella había ayudado aquella maldita noche. «¿Me reconoce, verdad?», preguntó Alexander suavemente. A Yulia le flaquearon las piernas. «No puede ser». El vagabundo herido al que había prestado ayuda resultó ser Alexander Ivanov, uno de los hombres más ricos del país. No tenía ningún sentido. Yo no entiendo», murmuró Yulia, apoyándose en la pared. «Usted me salvó la vida esa noche, Yulia. Me lavó, me vendó, me trató como a un ser humano cuando todos los demás me veían solo como basura, y la despidieron por eso». Esas palabras golpearon a Yulia como un puñetazo en el estómago. Se sentó en el suelo, incapaz de asimilar lo que acababa de oír. El hombre al que había ayudado a costa de su trabajo y su carrera, resultó ser un multimillonario encubierto. «No puede ser», susurró Yulia cubriéndose la cara con las manos. Alexander se sentó a su lado sin importarle manchar su caro traje en el sucio suelo del pasillo. «Yulia, sé que es difícil de creer, pero estoy aquí para explicárselo todo y para corregir la injusticia que ha sufrido por mi culpa. Usted estaba investigando el hospital», dijo Yulia, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su cabeza. «Por eso estaba encubierto». «Exacto», respondió él. «Recibimos quejas sobre la mala gestión en los hospitales que reciben donaciones de mi empresa, y decidí investigar personalmente». Yulia levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de sorpresa y enojo. «Usted me permitió perder mi trabajo, sabiendo que podía haberlo evitado. Estaba ahí tumbado, fingiendo estar inconsciente, mientras me humillaban». La acusación fue como un puñal en el pecho para Alexander. «Yulia, quise rebelarme en ese momento. Quise defenderte. Pero si lo hubiera hecho, toda la investigación se habría arruinado. No pensé que te despedirían». «Claro que me despedirían», estalló Yulia levantándose bruscamente. «No conoces este lugar. Igor llevaba meses buscando cualquier excusa para hacerme daño». Tamara apareció en el pasillo, atraída por los gritos. «Yulia, ¿qué es esta conversación? ¿Estás trabajando?» «No, en una fiesta». Alexander se giró hacia la jefa con una autoridad tan natural que ésta retrocedió instintivamente un paso. «Por favor, déjenos unos minutos. Es una conversación urgente». «¿Y quién es usted para dar órdenes aquí?», replicó Tamara, pero sin mucha convicción. «Alexander Ivanov, del Titan Group, propietario de este edificio». El rostro de Tamara palideció al instante. Conocía ese nombre, sabía que Titan Group era el propietario del edificio donde trabajaba. «Disculpe, señor Ivanov, no lo sabía». «No pasa nada.
Solo necesito unos minutos a solas con Julia. Tamara se retiró rápidamente, dejándolos de nuevo solos. Julia observaba la escena con creciente ira. Bastaba que Alexander dijera su nombre, y la gente se doblegaba inmediatamente ante él. El poder del dinero era así. Julia, sé que estás enfadada y tienes todo el derecho a estarlo, pero déjame explicarte por qué estoy aquí. ¿Para limpiar tu conciencia?, preguntó Julia con sarcasmo. Para ofrecerte una oportunidad que puede cambiar tu vida y para restaurar la justicia. Julia cruzó los brazos manteniendo la distancia. ¿Qué tipo de oportunidad? Alexander respiró hondo. En primer lugar, quiero que sepas que tengo pruebas de que tu despido fue completamente injusto. Tengo grabaciones de conversaciones, documentos que demuestran el esquema de corrupción en el hospital, y puedo lograr tu reinstalación hoy mismo si lo deseas. Y en segundo lugar, quiero ofrecerte un puesto en mi empresa como jefa del Departamento de Responsabilidad Social en el ámbito de la salud. Un salario de 15,000 rublos al mes. Seguro médico completo. Comidas pagadas y un proyecto especial para reformar por completo la forma en que trabajamos con las donaciones a los hospitales públicos. Julia permaneció en silencio durante mucho tiempo, meditando la propuesta. 15,000, eso era más de 10 veces lo que ganaba como limpiadora, y 3 veces más de lo que ganaba como enfermera. Era dinero que le permitiría pagar el tratamiento de su madre sin restricciones, para vivir con dignidad. ¿Por qué hace esto?, preguntó con desconfianza. Porque admiro quién eres. Porque necesito gente honesta a mi lado. Porque demostraste que haces lo correcto, incluso cuando eso tiene un alto costo. ¿Y crees que puedes comprar mi conciencia con un salario alto? La pregunta tomó a Alexander por sorpresa. No se trata de comprar tu conciencia, Julia. Se trata de darte la oportunidad de cambiar algo a una escala mucho mayor. Julia negó con la cabeza, aún asimilando lo que había oído. Alexander, no lo entiendes. No se trata de dinero, sino de dignidad. Me dejaste ser humillada. Me dejaste perder mi trabajo. Me dejaste pasar por todo esto cuando podías haberlo evitado. Julia, Julia levantó la mano, interrumpiéndolo. No te imaginas lo que he pasado estos 3 días. Las llamadas de los cobradores. La vergüenza de pedir dinero prestado. La mirada de mi madre preguntando, ¿por qué estás tan triste? Alexander sintió el peso de la culpa oprimir su pecho. Estaba tan concentrado en la investigación que no había pensado completamente en las consecuencias para Julia. Tienes razón. Fui egoísta. Pensé solo en la investigación, no en ti. Para eso no hay justificación. La sinceridad en su voz hizo dudar a Julia. Vio en sus ojos un arrepentimiento genuino, no una culpa conveniente. ¿Qué quieres realmente de mí?, preguntó ella, ahora más tranquila. Una asociación. Quiero que me ayudes a crear un verdadero sistema de control en los hospitales que reciben nuestras donaciones. Quiero que seas mis ojos y mis oídos, porque conoces la realidad desde dentro, la realidad de las personas que trabajan allí. ¿Y si digo que no? Entonces respetaré tu decisión, pero de todos modos utilizaré las pruebas para anular tu despido y demandar al hospital por humillación moral. Julia miró a su alrededor. El pasillo sucio donde trabajaba, un cubo con agua turbia, el uniforme holgado que la hacía sentir invisible. Luego miró a Alexander, elegante, con un traje caro, ofreciéndole la oportunidad de recuperar su voz, su importancia y la posibilidad de cambiar realmente algo. Necesito pensarlo, dijo Julia finalmente. Claro, ¿cuánto tiempo necesitas? Un par de días. Y Alexander, si acepto será según mis reglas, sin privilegios especiales, sin protección. Si no doy la talla, me despides, como a cualquier otro. Alexander sonrió. Esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó a Julia. Mi número personal. Llama cuando decidas. ¿Y si no acepto? Entonces volverás a trabajar como enfermera en el hospital con un salario más alto y la seguridad de que quien te acosó pagará por ello. Julia tomó la tarjeta de presentación, sintiendo el papel fino entre sus dedos.
¿Por qué debería confiar en ti después de todo lo que pasó? Alexander reflexionó un momento antes de responder. Porque incluso herido, incluso golpeado en la calle, incluso arriesgando la investigación, nunca olvidaré cómo me trataste esa noche. Me salvaste, Julia. No solo físicamente. Me recordaste que en el mundo todavía existe la verdadera bondad. Julia guardó la tarjeta en el bolsillo de su uniforme. Pensaré en tu propuesta, pero, Alexander, si solo es para limpiar tu conciencia, puedes olvidarlo. No se trata de mi conciencia, se trata de hacer lo correcto. Finalmente, Julia volvió al trabajo, pero sus pensamientos estaban lejos. Alexander salió del edificio, pero se quedó en la acera, observando por las ventanas durante varios minutos cómo Julia volvía a fregar el suelo. Víctor, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, se acercó. ¿Y bien, jefe? ¿Aceptó? Por ahora no, pero lo hará. Solo necesita tiempo para pensarlo. ¿Por qué estás tan seguro? Alexandra echó un último vistazo al edificio antes de subirse al coche. Porque ella es como yo, Víctor. No podrá rechazar la oportunidad de hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Julia pasó 2 días completos, incapaz de sacar la conversación con Alexander de su cabeza. Continuó trabajando como limpiadora, pero cada movimiento era mecánico, automático. Sus pensamientos oscilaban entre la rabia por lo vivido y la curiosidad por la oferta que había recibido. La tarde del segundo día finalmente se armó de valor para llamar a Alexander. Eran casi las 10 de la noche. Cuando marcó el número de la tarjeta de visita, sus manos temblaron ligeramente. Julia, la voz de Alexander sonó sorprendida y al mismo tiempo con alivio. Hola, Alexander. ¿Puedo hablar contigo? Claro. ¿Puedes hablar ahora o prefieres que nos reunamos en persona? Julia respiró hondo. Quiero ver las pruebas de las que hablaste, sobre mi despido, sobre el hospital. Excelente. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana o prefieres que yo vaya a verte? Prefiero ir a verte. Quiero ver con mis propios ojos quién eres realmente. Alexander le dictó la dirección de la sede de Titan Group. Julia lo anotó todo en un trozo de papel arrugado. Todavía con el uniforme de limpiadora, aún no había tenido tiempo de volver a casa. A la mañana siguiente, Julia se despertó antes de la alarma. Eligió su mejor ropa. Unos pantalones clásicos negros y una sencilla blusa blanca que usaba para las entrevistas de trabajo. No era tan elegante como la ropa que imaginaba que vestían los empleados de la compañía de Alexander, pero era lo mejor que tenía. La sede de Titan Group resultó ser un edificio de cristal de 20 pisos que ocupaba una manzana entera. Julia se sintió abrumada con solo mirarlo desde la acera. Eran 2 mundos completamente diferentes, el suyo y el de Alexander. En la recepción la recibió una esbelta y elegante rubia con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una cita con Alexander Ivanov, Julia Somova. La recepcionista comprobó el horario en el ordenador. Ah, sí, Julia. El señor Ivanov la espera. 19º piso. El ascensor está a la derecha. En el ascensor, Julia se miró su reflejo en el espejo. Incluso con ropa más cuidada, se sentía ajena a aquella atmósfera de lujo y poder. Las personas que entraban y salían del ascensor llevaban trajes caros, maletines de cuero, hablaban de millones como si fueran calderilla. La oficina de Alexandra ocupaba la mitad del 19º piso. A Julia la recibió la secretaria, llamada María, una mujer de mediana edad con una expresión suave, casi maternal, que la hizo sentir a gusto de inmediato. Julia, qué gusto conocerla por fin. El señor Ivanov ha hablado mucho de usted. Está en una videoconferencia, pero terminará en 5 minutos. Julia se sentó en un lujoso sillón de cuero y observó el entorno. Cuadros en las paredes, una vista panorámica de la ciudad, muebles cuyo valor superaba su salario anual. Le sorprendió cómo Alexander había podido ocultar toda esa riqueza cuando estaba encubierto como vagabundo. Julia. La voz de Alexander la devolvió a la realidad. Estaba en la puerta de la oficina con un traje gris claro y una sonrisa sincera. Hola, Alexander.
Pase, por favor. Gracias por venir. El despacho personal de Alexander era aún más impresionante. Una enorme mesa de caoba, estanterías llenas de libros y premios, sofás de cuero distribuidos alrededor de una mesita de café, sobre la que cuidadosamente yacían periódicos y revistas. Siéntese aquí. Alexander señaló uno de los sillones. ¿Café? ¿Agua? ¿Algo? Agua, por favor. Alexander sirvió agua en un vaso de cristal y se sentó en el sillón a su lado, no en su masiva mesa. Julia notó ese gesto. Él intentaba reducir la distancia de estatus. Julia, antes de mostrarte las pruebas, quiero que sepas que entiendo tu enojo, entiendo por qué no confías en mí. Si yo estuviera en tu lugar, sentiría lo mismo. Alexander, seré directa, comenzó Julia. Toda mi vida creí que hacer lo correcto era suficiente, que si era honesta, dedicada, competente, sería reconocida. Y de repente me di cuenta de que el mundo no funciona así. Alexandra asintió. Tienes razón. El mundo, en la mayoría de los casos, es injusto. Pero eso no significa que debamos dejar de intentar cambiarlo. Fácil decirlo cuando tienes miles de millones en el banco. Su comentario dio justo en el blanco. Alexander comprendía los privilegios que la riqueza le otorgaba, pero también sabía que eso no disminuía el valor de sus sentimientos e intenciones. Julia, puedo contarte algo. No nací rico. Mi padre era obrero, mi madre costurera. Logré construir todo esto porque tuve oportunidades que muchos no tienen, y ahora quiero usar mi posición para crear oportunidades para otros. Julia lo observaba, intentando detectar signos de mentira o manipulación, pero en su voz había una sinceridad, una vulnerabilidad que no esperaba ver. Muestra las pruebas, dijo Julia finalmente. Alexander se levantó y se acercó al armario, de donde sacó una carpeta gruesa. Julia, lo que vas a ver ahora puede ser desagradable. Aquí hay grabaciones, documentos, pruebas de un esquema de corrupción que va mucho más allá de lo que crees. Puso la carpeta en la mesita de café y la abrió. Dentro había decenas de documentos, fotografías, transcripciones de conversaciones y una tableta con archivos de audio. Para empezar, las grabaciones de la noche en que me ayudaste. Alexander pulsó reproducir en la tableta. Julia escuchó su propia voz, defendiendo la necesidad de un enfoque humano. Escuchó a Igor dar la orden de no gastar materiales en un vagabundo. Escuchó los comentarios maliciosos de sus colegas. Escuchar todo aquello de nuevo era doloroso y humillante. ¿Cómo conseguiste esas grabaciones? Estuve consciente la mayor parte del tiempo. Grababa todo en mi teléfono. Quería tener pruebas de cómo se trata a los pacientes vulnerables en el hospital. La grabación continuó, y Julia escuchó la conversación en la oficina de la dirección, donde se decidía su destino. Igor, el director administrativo y otras 2 personas que ella no conocía, discutían cómo deshacerse de ella. Ella hace demasiadas preguntas. Si la dejamos salirse con la suya, otros también pensarán que pueden desobedecer órdenes, decía la voz de Igor. Despídanla por causa justificada, respondió el otro. Insubordinación. Es lo más fácil y ella no podrá impugnarlo. A Julia le dio náuseas la facilidad con la que su carrera había sido destruida, como si ella fuera un simple problema administrativo. Hay más, dijo Alexander colocando documentos sobre la mesa. Aquí está la prueba de malversación de fondos, medicamentos que fueron comprados pero nunca llegaron al hospital, equipo a precios inflados. Empleados ficticios en la nómina. Julia revisó los papeles. Cientos de miles de rublos desaparecían cada mes en los bolsillos de alguien. Dinero que debería haber salvado vidas, enriqueciendo a los corruptos. Igor está involucrado en todo esto. Él es la mano derecha del esquema. Despide a empleados honestos como tú y contrata a quienes son leales al sistema. Por eso tu despido fue tan rápido. Eres una amenaza para ellos. Julia se recostó en el sillón, asimilando lo que había oído. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con esto? Depende de ti. ¿En qué sentido? Alexander se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaron con determinación. Julia, puedo entregar todo esto a la Policía Federal y a la Fiscalía. Los corruptos irán a la cárcel, te reinstalarán en tu trabajo, te pagarán una indemnización.
La justicia prevalecerá, pero eso no cambiará el sistema. En unos meses, nuevos corruptos ocuparán el lugar de los arrestados. Otros empleados honestos volverán a enfrentarse a represalias. El problema seguirá existiendo. Julia empezó a entender a qué se refería. ¿Y cuál es tu propuesta? Convertir el hospital en un modelo de gestión transparente y servicio humano. Utilizar nuestra influencia y recursos para crear un sistema que realmente funcione. Y necesitamos a alguien que conozca la realidad desde dentro para liderar esto. ¿Hablas de mí? Hablo de nosotros como socios. Tú con conocimientos prácticos, yo con recursos e influencia política. Julia se levantó y se acercó a la ventana, mirando el panorama de la ciudad. Abajo, millones de personas vivían sus vidas, enfrentaban dificultades, necesitaban un sistema de salud que funcionara. Alexander, si acepto esto, para mí no será solo un trabajo, sino una misión personal. Espero que así sea, porque eso es precisamente lo que nos ayudará a tener éxito. Julia se giró hacia él. ¿Y si fracasamos? Si resulta que el sistema está demasiado podrido para repararlo. Entonces, al menos, fracasaremos intentando hacer lo correcto. Y eso ya es más de lo que hace la mayoría de la gente. Esas palabras tocaron algo muy profundo en Julia. Era precisamente en lo que siempre había creído, pero de lo que había empezado a dudar después de su injusto despido. Tengo una condición, dijo Julia finalmente. ¿Cuál? Quiero volver primero al hospital como enfermera, trabajar varios meses en el departamento antes de ocupar cualquier puesto administrativo. Quiero que todos vean que no soy solo otra directiva que nunca ha trabajado con sus propias manos. Alexander sonrió. ¡Excelente! Julia, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Tu madre. Sé de su situación, de las dificultades económicas que enfrentas. Si aceptas trabajar con nosotros, el seguro médico corporativo cubrirá todos los gastos de su tratamiento sin deducciones salariales ni copagos. A Julia le escocieron los ojos. El cuidado de su madre había sido una parte constante de su vida. Una pesada carga que había soportado sola durante muchos años. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó ella. Alexander se levantó y se acercó a ella. Porque me salvaste, Julia. No solo esa noche en el hospital. Me recordaste lo que realmente importa en la vida. Me recordaste que todavía hay personas dispuestas a hacer lo correcto, incluso cuando eso cuesta caro. Julia le extendió la mano. ¡Socios! Alexander le estrechó la mano con una sonrisa. ¡Socios! Pero, Julia, hay algo de lo que debo advertirte. ¿Qué? A partir de este momento, nuestra lucha será mucho más que un solo hospital. Lo que hemos descubierto es solo la punta del iceberg. Estamos entrando en una guerra contra un sistema de corrupción que no aceptará los cambios pacíficamente. Julia le apretó la mano con más fuerza. Alexander, toda mi vida he evitado los conflictos. Creo que ha llegado el momento de aceptar uno. 2 semanas después, Julia regresó al hospital municipal. Pero esta vez, la situación era completamente diferente. Entró por la entrada principal a las 7 de la mañana, con un nuevo uniforme y una carpeta de documentos que cambiarían la vida de muchas personas en ese lugar. Igor casi se atraganta con el café cuando la vio caminar por el pasillo. Estaba hablando con Alisa y Oleg cerca del puesto de enfermeras cuando Julia apareció, sonriendo amablemente, como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo Julia con un tono natural, dejando la carpeta en el mostrador. «Julia, ¿qué haces aquí?», murmuró Igor claramente en pánico. «He vuelto al trabajo. Reincorporación por decisión judicial», respondió Julia sacando una hoja de papel de la carpeta. «El despido ha sido anulado por falta de base legal. Aquí está la decisión». Igor tomó el documento con manos temblorosas y lo leyó rápidamente. Era una orden de reincorporación inmediata de Julia con la conservación de todos sus derechos laborales y una compensación por daños morales. «Esto es un error», dijo Alisa, mirando por encima del hombro de Igor. «Te despidieron por insubordinación. Hay testigos». Julia sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos.
Alisa, hay muchas cosas que no saben, sobre esa noche y sobre lo que pasó después. El ambiente se caldeó. Otros empleados comenzaron a acercarse, interesados en el alboroto. Las noticias sobre el regreso de Julia se extendieron por el hospital en cuestión de minutos, provocando susurros en los pasillos. El doctor Ilya Somov, director administrativo del hospital, apareció en el pasillo acompañado de dos hombres de traje que Julia no conocía. Por su aspecto y modales, era de suponer que eran abogados. «¿Señora Julia Somova?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo». «Doctor Dmitry Petrov, abogado de la empresa Titan Group. Hemos venido a acompañar su reincorporación y a aclarar algunos puntos sobre la situación en el hospital». Igor palideció. Titan Group era uno de los mayores donantes del hospital. Si habían enviado abogados, significaba que el asunto se había vuelto serio. «Doctor Ilya, ¿podemos hablar a solas?», preguntó el doctor Dmitry al director. «Claro, claro, vayamos a mi oficina». Antes de irse, el doctor Ilya miró a Julia con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. «Julia, bienvenida de nuevo. Igor le informará sobre su horario de trabajo». Cuando el director y los abogados se retiraron, Igor se giró hacia Julia con una expresión hostil. «Julia, no sé qué juego estás tramando, pero no conseguirás asustarme. Cuento con el apoyo de la administración». «Igor, no he venido aquí a asustar a nadie. He venido a trabajar como enfermera, como siempre he hecho». Pero Julia sabía que esa amable conversación era solo el principio. En la carpeta que sostenía estaban las pruebas reunidas por Alexander. En unas horas, la situación en ese lugar cambiaría radicalmente. Oleg se acercó claramente nervioso. «Julia, mira, sobre esa noche, a veces decimos cosas en el calor del momento que no reflejan lo que realmente pensamos». «Oleg, cada uno es responsable de sus propias palabras y acciones», respondió Julia con calma, organizando sus materiales de trabajo. A Julia la asignaron al turno de noche, exactamente a la misma hora en que todo había empezado. Era irónico, pero también simbólico. Regresaba al lugar donde la habían humillado, pero ahora con una fuerza que antes no tenía. Durante el turno, Julia atendió a pacientes, puso inyecciones, demostró la competencia profesional que siempre la había caracterizado, pero notó que sus colegas la observaban con curiosidad mezclada con aprensión. Algo había cambiado, y todos lo sentían. Alrededor de las 10 de la noche, los guardias trajeron a un vagabundo, sucio, con heridas. Julia vio la escena como un déjà vu, pero esta vez todo era diferente. Se acercó sin dudar. «¿Qué le pasó?», preguntó al guardia. «Pelea en la calle. Está semiconsciente», respondió uno de ellos. Julia examinó rápidamente al hombre. Heridas superficiales, pero necesitaba tratamiento y vendaje. Miró a su alrededor y vio que todos observaban, esperando su reacción. «Alisa, ¿me ayudas a llevarlo a la sala de procedimientos?». Alisa dudó, echando un vistazo a Igor, pero algo en la postura segura de Julia la hizo aceptar. «Claro, Julia». Juntas atendieron al paciente rápida y cuidadosamente. Julia notó que Alisa trabajaba en silencio, pero con una dedicación sincera. Parecía que la presencia de Julia devolvía a la atmósfera de trabajo lo que una vez se había perdido. A las 2 de la madrugada, la situación estalló. El doctor Ilya regresó al hospital acompañado de nuevas caras, agentes de la Policía Federal, fiscales del Ministerio de Justicia, auditores de la Oficina General de Control. El hospital fue completamente precintado para la investigación. Igor Smirnov queda arrestado por participación en una organización criminal, malversación y recepción de sobornos, dijo el delegado federal mostrando la orden de arresto. El rostro de Igor palideció como el papel. «Esto es persecución. No he hecho nada. Tenemos grabaciones en las que usted acuerda la malversación de medicamentos y el despido de empleados honestos», respondió el delegado haciendo una señal a los demás agentes. Alisa y Oleg lo observaban todo en shock. En cuestión de minutos, el hombre que había mantenido el departamento con mano de hierro estaba esposado. Otros empleados se agolpaban en los pasillos, susurrando e intentando entender lo que estaba pasando. «¡Julia!». Alisa se acercó. Su voz temblaba. «¿Sabías que esto iba a pasar?». «Sabía que un día la justicia prevalecería.
respondió Julia con calma. ¿Cómo? ¿Quién te ayudó? Julia miró a su colega, que hacía solo unas semanas había participado en su humillación. Alguien que cree que hacer lo correcto todavía vale la pena. El doctor Ilya fue llamado a declarar, visiblemente nervioso. Otros empleados involucrados en el esquema también fueron detenidos. La operación policial fue precisa como una intervención quirúrgica. Sabían a quién arrestar y dónde buscar pruebas. Una joven enfermera llamada Marina se acercó a Julia. Julia, siempre admiré cómo tratabas a los pacientes. Nunca entendí por qué te despidieron. Marina, a veces las acciones correctas tienen un precio alto, pero siempre valen la pena. A la mañana siguiente los periódicos estaban llenos de noticias sobre la operación que había desarticulado el esquema de corrupción en el hospital municipal. El nombre de Julia se mencionaba como la empleada que había denunciado las irregularidades. Ella experimentó sentimientos encontrados, orgullo y ansiedad. El hospital era un hervidero. Los empleados se reunían en pequeños grupos, discutiendo los arrestos, especulando sobre el futuro de la institución. En el aire flotaba el miedo, pero junto a él, la sensación de que la verdad finalmente había salido a la luz. Alexandra apareció en el hospital a media mañana, acompañado por un equipo de auditores y consultores. Llevaba un traje oscuro, con la postura de un hombre acostumbrado a gestionar situaciones complejas. Julia, la saludó formalmente delante de los demás empleados. ¿Cómo van las cosas por aquí? Estables. Los pacientes reciben ayuda. El equipo se está reajustando. Muchos empleados observaban la conversación, claramente intrigados por la familiaridad de Julia con este influyente empresario. Los susurros resonaban por los pasillos. El doctor Ilya se acercó visiblemente nervioso. Señor Ivanov, quiero asegurarle que el hospital colabora plenamente con la investigación. Doctor, a partir de hoy, el hospital funcionará bajo una nueva administración. Titan Group asume la dirección temporal con la aprobación del Ministerio de Salud. Esta noticia causó un revuelo entre los empleados. Julia sabía que esto era parte del plan, pero al ver cómo todo se materializaba, se quedó asombrada. Era una reforma completa, lo que este lugar tanto necesitaba. Julia Somova será nuestra coordinadora de enfermería, responsable de implementar nuevos protocolos de servicio humanitario, anunció Alexander. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia, recientemente despedida como una empleada problemática, ahora ascendía al puesto más alto en el servicio de enfermería. El giro era tan dramático que muchos no podían asimilarlo. Alisa se acercó a Julia con súplica en sus ojos. Julia, sé que cometí errores. Fui mala contigo esa noche, pero necesito este trabajo. Tengo hijos. Julia miró a su antigua colega, recordando la humillación que había vivido, pero también recordando sus propios principios. ¿Quién había decidido ser? Alisa, todos merecen una segunda oportunidad. Si realmente has cambiado, habrá un lugar para ti en el nuevo equipo. Las lágrimas brillaron en los ojos de Alisa. Gracias, Julia. Te juro que demostraré que lo merezco. Oleg también se acercó, claramente arrepentido. Julia, esa noche me comporté como un idiota. No hay justificación para mis acciones. Oleg. Es importante ahora construir una atmósfera donde todos los pacientes sean tratados con dignidad. ¿Estás dispuesto a ser parte de esto? Dispuesto, por supuesto. Y, Julia, quiero disculparme públicamente ante todos. A Julia le conmovió su sinceridad. Oleg, no es necesario. Lo importante es seguir adelante. En los días siguientes, la transformación del hospital fue rápida y profunda. Los equipos de reparación trabajaron por las noches, renovando las instalaciones que durante décadas se habían deteriorado. Cada día llegaban nuevos equipos: monitores cardíacos, respiradores artificiales, ecógrafos de última generación. Julia trabajó incansablemente, dividiendo su tiempo entre la atención directa a los pacientes y la supervisión de los cambios administrativos. Era agotador, pero nunca se había sentido tan realizada profesionalmente.
Implementó nuevos protocolos de servicio, creó programas de capacitación para el personal, estableció canales de comunicación directa entre los empleados y la administración. Lo más importante, introdujo una política de tolerancia cero ante la discriminación de pacientes por su condición social. Un mes después de la operación policial, Julia terminaba su turno cuando vio a un hombre caminando lentamente por el pasillo de urgencias. Estaba sucio, claramente un vagabundo, con heridas en el brazo de las que la sangre se filtraba a través de su ropa desgarrada. Disculpe. Julia se acercó suavemente. ¿Necesita atención médica? El hombre la miró con desconfianza. No tengo dinero para pagar aquí. Aquí nadie paga. Es un hospital público. Venga, nos ocuparemos de sus heridas. Julia lo llevó a la sala de procedimientos. Le curó cuidadosamente las heridas y le puso un vendaje profesional. Todo este tiempo, otros empleados entraban y saludaban al paciente con respeto. Los cambios culturales eran evidentes. Enfermera, dijo el hombre cuando ella terminó. Hace mucho tiempo que